Vamos ahora a tener entonces la meditación de la palabra del Señor y quisiera que pues nos vayamos preparando con nuestras Biblias abiertas para poder meditar en la palabra del Señor. Pero antes quiero contarles la historia de un pastor que experimentaba algo muy interesante en su iglesia. Cada vez que empezaba la temporada de estudios, él notaba de que pues la asistencia aumentaba, pero no las ofrendas, solamente en $18. Y decía, qué raro, ¿qué está pasando, verdad? Porque se llenaba de puros estudiantes. Bueno, uno de esos estudiantes, como muchos, estaban quebrados económicamente, no tenía los recursos. Y cuando pasó el plato de la ofrenda, aunque usted no lo crea, él puso un slice de bacon, de un huevo y un biscuit con queso dentro del plato de ofrenda, con una nota que decía, plata y oro no tengo, pero lo que tengo lo entrego. Ahora nos da gracia, es gracioso, pero la historia que vamos a ver a continuación es una historia muy impactante que contiene muchos principios espirituales sobre los milagros. Ahora que se está hablando mucho de los milagros, vamos a ver una historia en donde Dios demuestra su gracia, su poder manifestado en este personaje que vamos a estudiar. Esta historia realmente empieza en el capítulo 3, versículo 1 y se extiende al capítulo 4, versículo 31 y cubre toda una historia fascinante, una historia de milagros, una historia del poder del Señor en la vida de esta persona que era un cojo de nacimiento, el cual pedía limosnas para sobrevivir y a cual se le hizo un milagro que le trajo alegría en su corazón, le trajo gozo a su vida. Y ese gozo se manifestó como saltando, sí, literalmente, saltaba. ¿A cuántos de los que están aquí han saltado alguna vez? Yo he saltado también de gozo. Bueno, este personaje saltó de gozo, de alegría. ¿Por qué? Porque recibió el toque del Señor y saltó de alegría. Así que déjelo que siga saltando, como también debemos de dejar a las personas que reciben el toque del Señor, que sigan saltando, que sigan celebrando el toque del Señor. Así que vamos a ir a nuestras Biblias en el capítulo 13 y encontramos esta fascinante historia de la curación de un cojo. Yo les pedí el domingo pasado, hagan el esfuerzo de traer su Biblia, porque es lo mejor para poder seguir este estudio, esta serie que le hemos llamado así, Testigos, basado en este libro de los Hechos que nos motiva a ser testigos del Evangelio, testigos de Jesucristo. Lo primero que vamos a decir, hermanos, es que los milagros son realizados, son hechos en el tiempo de Dios. Los milagros son hechos en el tiempo de Dios. No en nuestro tiempo, sino en el tiempo del Señor. Lea conmigo entonces, y vamos a hacerlo en Hechos capítulo 3, esta fascinante historia. Abra sus Biblias y vamos a leerlo. Dice Pedro y ¿quién más? Juan subían juntos al templo a la hora novena, la de la oración, y era traído un hombre cojo de nacimiento, a quien ponían cada día. ¿Cuándo ponían? Cada día a la puerta del templo, que se llama ¿cómo? Para que pidiese ¿qué? De los que entraban al templo. Cuando vio a Pedro y a Juan que iban a entrar en el templo, les rogaba que le diese ¿qué? Limosna. Pedro con Juan, fijando en él los ojos, le dijo, míranos. Entonces él les estuvo atento, esperando recibir de ellos algo. Mas Pedro dijo, no tengo plata ni oro, pero lo que tengo te lo doy. En el nombre de ¿quién? De Jesucristo de Nazaret, levántate y anda. Wow. ¿Quién dijo esto? Jesús. Fue la palabra de Jesús. Y tomándole por la mano derecha, le levantó. Y al momento se le afirmaron los pies y tobillos. Y saltando, ahí está. Y saltando, yo no voy a saltar por razones obvias de peso, si no lo haría. Y saltando se puso en pie y anduvo. Y entró con ellos en el templo, andando y saltando. No paraba. Y alabando a Dios. Y todo el pueblo le vio andar y alabar a Dios. Es interesante que este milagro, hermanos, este primer milagro hecho por medio de los discípulos, se trata de la curación de un cojo, lo cual despertó
muy importante, asombro y espanto. En el versículo 10 lo va a encontrar, asombro y espanto. ¿Por qué es importante hablar de los milagros, hermanos? Porque es muy simple. Hoy en día se le llama milagros a todo. Todo lo que vemos, probablemente le decimos, es un milagro, ¿verdad? Sale el sol, es un milagro, ya salió el sol. O por ejemplo, decimos, hoy puedo comer, un milagro. O se encuentra una cura para una enfermedad y decimos, qué milagro. Pero no podemos llamarlo a todo milagro. Tenemos que saber que un milagro, hermanos, es un hecho extraordinario producido por el poder del Señor. Y ese milagro debe despertar asombro, debe despertar maravilla, espanto, y debemos de reconocerlo como tal. Este hombre experimentó un verdadero milagro. Se realizó en la puerta del templo. Mire usted en el versículo 1, en la puerta del templo se realizó en la llamada La Hermosa. Ahora, La Hermosa es un nombre justo para esta puerta, porque le voy a decir, era una puerta hermosa. Estaba llena sus puertas, sus andamios, sus postes de bronce. Era más alto que este techo. Imagínese la enormidad de esa puerta. Y algún detalle más. Jesús pasó por esa puerta muchas veces. Porque Jesús pasó por esa puerta y nosotros lo sabemos porque esa puerta fue transitada por Jesús al dirigirse al atrio, donde pronunció un memorable discurso registrado en Juan capítulo 8. Entonces Jesús vio a este hombre. Qué interesante, Jesús lo había visto probablemente y no lo sanó. Como vio a otros allí quizás mendigando y no lo sanó. ¿Por qué? Muy simple, no todas personas son sanadas. No toda persona va a experimentar la sanidad divina, la sanidad de Dios en su cuerpo. Entonces eso es algo que debemos de entender, porque luego, ahora sí, a través de Pedro y Juan, se realizará la sanidad de este hombre que no podía caminar. Otro importante detalle, Pedro y Juan dicen, no tenemos ni plata ni oro, pero lo que tenemos, te lo damos. ¿Qué tenían? Fe. Escúcheme, y este es el primer punto que quiero que usted lea en la pantalla. No puedo dar lo que no tengo. Yo no puedo dar lo que no tengo. Por más que me esfuerce, yo no puedo dar algo que yo no tengo, lo que no he cultivado, lo que no está en mi corazón, en mi mente. Entonces nos frustramos porque decimos, ¿qué es lo que está pasando? Yo trato, pero no puedo. Cultive una relación con Dios para que pueda compartir a Dios, para que pueda compartir a Jesús, para que pueda compartir lo que usted ha cultivado dentro de usted. Pedro y Juan tenían una relación con Dios, cultivaban su relación con Dios, y por eso es que Dios lo pudo usar en gran manera. Este personaje que vemos aquí a continuación, ¿verdad? En esta historia, era un hombre cojo de nacimiento. Lo venían y lo dejaban ahí todos los días. Imagínense, todos los días ahí lo llevaban. Tenía una enfermedad congénita, no se podía valer por sí mismo. Estamos hablando, usted lo va a ver luego, 40 años así. No un día, no 10 días, no un año, 40 años. Pero ahora es el tiempo de su sanidad. Este hombre antes de eso estaba desesperanzado, quebrantado, humillado, y Dios hizo el milagro en su vida. Es interesante que él estaba ahí para pedir limosnas. Mucha gente se acerca a las iglesias, se acerca a las religiones para pedir un poquito de limosna, para pedir un poquito de atención, un poquito de amor, un poquito de afecto, y acuden a una iglesia, acuden a una religión para recibir eso. ¿Sabes lo que no entienden y lo que no se dan cuenta? Que cuando uno acude, uno no simplemente puede acudir a una religión, a una iglesia, uno puede acudir al mismo Dios. Y Dios no te va a dar limosnas, Él te va a dar todo su amor. ¿Cuántos lo creen y cuántos pueden confirmar eso en sus propias vidas? Dios te bendice. La Biblia dice, con amor eterno te he amado. Si usted está aquí por un poquito de cariño, un poquito de misericordia, un poquito de atención, déjeme decirle, la Biblia dice, clama a mí. Dios dice, clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. ¿Cuántos alaban a Dios en su casa? Aleluya, gloria a Dios. Él es bueno y Él quiere darte todo lo que Él tiene para ti.
Y este milagro, hermanos, se hizo en el nombre de Jesús. Se hizo en el nombre de Jesucristo, no en cualquier nombre. ¿Por qué? Porque el poder es exclusivamente del Señor Jesucristo. De Él viene el poder. Pedro no tenía ningún poder para sanar. Pero no podía sanar al hombre. Solo Cristo puede sanarnos y puede hacer el milagro en nuestras vidas. Ahora, presta atención lo que pasa aquí. En el versículo... ¿dónde está? En el versículo 7, y tomándole de la mano. O sea, imagínense, el hombre está ahí, dice, lo que no tengo ni plata ni oro, lo que tengo te doy en el nombre de Jesús, levanta y anda, y les tira la mano, ¿para qué? Para levantarlo. Hermano, eso es fe, eso es fe. Porque todos podemos orar por sanidad, todos podemos decir, Señor, sánalo, todos podemos hacer una oración, todos podemos tener un buen deseo. Pero Pedro no solamente ora, Pedro ejerce su fe, la fe, y extiende su mano. Qué convicción de Pedro. Pedro sabía que ese hombre se iba ¿a qué? A levantar. ¿Capta lo que le estoy diciendo? Hermanos, la iglesia del Señor Jesucristo, el reino de Dios, necesita hombres y mujeres llenos de fe, lleno de confianza en el Señor, lleno de esa convicción de que el Señor va a obrar en nosotros y a través de nosotros, tomándole de la mano, hermanos. Eso es fe. Me hace recordar a los amigos del paralítico. ¿Se acuerdan? ¿Se acuerdan esa historia que se encuentra en Marcos capítulo 2? Estos amigos del paralítico, dice que en una camilla trajeron a este paralítico a donde estaba el Señor Jesús. Y la historia dice que Jesús, al ver la fe de ellos, ¿de quiénes? De los amigos. Dios ve nuestra fe que ponemos, que tenemos para que Él obre en nosotros y también en nuestros amigos. Ahora, lo que a mí me impresiona es lo que pasa a continuación. En el versículo 7 dice, y al momento, diga al momento, otra vez, al momento. Hermanos, al momento se le afirmaron los pies y tobillos. Esta expresión está en griego y esta expresión está dicha y escrita por un médico, Lucas. Lo que está diciendo es, médicamente hablando, este hombre que estaba paralítico por 40 años, en un instante se sanó. Dios hizo el milagro y se levanta y dice que se le afirmaron los pies y los tobillos, ¿verdad? Para estar de pie. Y dice el verso 8, y saltando, hermanos, este hombre no podía ni siquiera caminar. Y ahora lo vemos ¿qué? Lo vemos saltando. Y no solamente la Biblia dice una sola vez, saltando. Mira lo que dice el versículo. Y luego más abajo dice, y saltando otra vez. Déjame darle un secreto. Cuando usted en la Biblia encuentra una palabra que se repite más de una vez, es porque Dios quiere llamar su atención sobre lo que está diciendo. En otras palabras, si usted encuentra solo en un versículo 2 veces la palabra que se repite, es que Dios quiere que usted entienda lo que quiere decir. ¿Sabes? Cuando el Señor hace su obra y vemos aquí la sanidad, en otras palabras lo que está diciendo la Biblia es muy simple y va a aparecer también aquí en la pantalla. Dios nunca hace, escuche, Dios nunca hace milagros a medias. Cuando Dios hace un milagro, siempre lo hace completo. ¿Cuántos alaban a Dios? Siempre lo hace completo. Dios no juega los milagros. Cuando Él quiere hacer un milagro, lo hace completo. Y por eso este hombre estaba saltando. Yo quisiera saltar, hermanos. Lo que pasa es que por el momento quiero evitar la fatiga. Pero saltaba. Porque estaba gozoso. Pero hace algo más. Encuéntrelo usted. ¿Qué hace después de ser sanado? Alababa a Pedro y a Juan. ¿Alababa a quién? Alababa a Dios. Y el pueblo alababa a Dios. Le daba gracias, lo exaltaba. ¿Sabes qué? Muchas veces nosotros oramos. ¿Cuántos oran aquí? Levante su mano. Las cámaras están encendidas, el mundo entero nos está viendo en este momento y queda registrado. Ya me bajaron las manos algunos. Hermanos, amén que ore. Se ha comprobado, las estadísticas dicen que el promedio de oración de las personas que vivimos en este país se enfocan en pedir. Señor, dame, Señor, quítame, Señor, auméntame, corrígeme, bendíceme, me. ¿Y sabes qué? Dios por su gracia nos bendice. ¿Responde nuestras oraciones?
Pero muy poco, ¿sabes qué hacemos? Damos gracias a Dios y alabamos a Dios. Cuando recibimos algo, next, seguimos con la otra petición. ¿Se acuerdan cuando Jesús sanó a los 10 leprosos? ¿Cuántos se acuerdan? ¿Cuántos regresaron a darle gracias a Dios? A Jesús. Uno, porque no es común dar gracias. Uno solo volvió y le dio acción de gracias. ¿Qué te digo con esto? Esos leprosos, todos los leprosos estaban agradecidos. ¿Cómo no iban a estar agradecidos? La lepra se le había ido, pero uno volvió para decirle a Jesús, gracias. Eso debe ser una lección para nosotros, que cada vez que el Señor nos bendiga y responda a nuestras oraciones, separemos un tiempo para decirle al Señor gracias. Este hombre estaba cojo de nacimiento. Este hombre experimentó el milagro de Dios en su vida. Este mismo hombre se encontraba afuera del templo, no podía entrar, y ahora se produce una obra en su vida. Incluso él luego entra saltando con Pedro y Juan al templo. Hermano, yo no sé si usted lo ve. Yo no sé si usted ve la alegoría que hay aquí, porque literalmente es lo que el Señor, escucha hermano, es lo que el Señor ha hecho en nuestras vidas con la salvación de nuestras almas. Eso es lo que el Señor ha hecho en nuestras vidas. ¿Por qué? Si te pones a pensar, este hombre era cojo de nacimiento y todos nacemos incapaces de andar de manera que agrade a Dios. Tenemos una cojera espiritual. Diga, cojera espiritual, por favor. Una cojera espiritual, y esa cojera espiritual no nos permite caminar en obediencia a Dios. Nuestro padre Adán tuvo una caída, él nos representó y falló, abrió la puerta al pecado y entró a la humanidad, y nosotros somos pecadores. David dijo, escucha, en pecado me concibió mi madre. Esa es la realidad en la que estábamos, desviados. Luego dice que este cojo estaba mendigando, y es acaso nosotros asimismo, porque él era pobre, y nosotros como pecadores estábamos en bancarrota ante Dios. No teníamos nada para poder ofrecerle al Señor y decirle, Señor, aquí está, yo te ofrezco estas buenas obras para salvarme, yo te ofrezco esto para ganarme el cielo. No, porque estábamos en bancarrota espiritual. No teníamos nada que ofrecerle al Señor, sin poder acercarnos a Él, con una tremenda deuda espiritual. Estábamos fuera del templo, o sea, estábamos separados de Dios por nuestros pecados. El hombre fue sanado de manera total por la gracia de Dios, y la sanidad fue inmediata. El hombre dio evidencia de lo que Dios había hecho, andando y saltando y alabando a Dios. Hermano, no nos identifica eso a nosotros. El día que el Señor nos salvó, nos llamó, nos limpió con su sangre y nos hizo sus hijos, y pasamos de muerte a vida y de las tinieblas a la luz, y ahora estamos en el reino de Dios solo por su gracia. Hay alguien aquí que puede decirle gracias, Señor, porque tú has sido bueno conmigo y misericordioso. Amén. Estábamos lejos y ahora estamos cerca por medio de Cristo Jesús. ¿Cuántos alaban a Dios por eso? Yo alabo a Dios por eso. Los milagros, hermanos, los milagros son hechos en el tiempo de Dios. No en mi tiempo, en el tiempo de Dios. Además, los milagros son hechos para alabar a Dios, no a los hombres, para alabar a Dios. Siga conmigo leyendo esta fascinante historia. Mira conmigo el versículo, vamos a leer desde el versículo 8. Dice, y saltando se puso en pie y anduvo y entró con ellos en el templo. No podía entrar, era inmundo, estaba fuera porque tenía un problema físico, no lo aceptaban, estaba fuera. Pero ahora había sido limpio y había sido sanado. Y dice el verso 9, y todo el pueblo le vio andar y alabar a Dios, y le reconocían que era el que se sentaba a pedir limosnas. Oye, mira el paralítico ahora camina. Es que usted no sé si me está entendiendo. Ver a una persona, imagínate que cada vez que tú vienes al servicio, ves a una persona paralítica en la entrada del templo todos los domingos, por 7 años, por 8 años o por los años que tengas en la iglesia, y en un domingo cuando tú llegas lo ves al hermano, vamos a ponerle un nombre, caminando y saltando. No puede ser. ¿Qué pasó aquí?
¿Qué es esto? Eso es milagro. Eso es un milagro, es algo extraordinario. Y la Biblia dice que él entra caminando, pero lo más importante, hermanos, es que alaba y adora al Señor. Dice el verso 9, y todo el pueblo le vio andar y alabar a Dios. Y le reconocían, estoy en el verso 10 de Hechos 3, y le reconocían que era el que se sentaba a pedir limosna a la puerta del templo de la Hermosa. Y se llenaron de ¿qué? Subraya estas palabras: asombro y espanto. Porque cuando hay un verdadero milagro produce asombro, maravilla, espanto por lo que había sucedido. Y vamos a decirlo así: un milagro produce un impacto en aquellos que lo ven. Y tiene que ser un milagro real y verdadero. Por favor, no vayamos diciendo el Señor me ha hecho un milagro cuando realmente el Señor no nos ha hecho un milagro. Una persona un día nos coincidimos para en una conferencia participar. A veces este servidor está en algunas conferencias y me da la casualidad que me toca con una persona que me ha tocado antes compartir la habitación. Y pues fíjate que me tocó con una persona con la cual yo había compartido antes, que tenía esta situación del ronquido. Hermanos, yo ronco, yo lo confieso, yo ronco, hasta dormido me escucho roncando. ¿Cuántos que están aquí se escuchan roncar cuando duermen? Oye, es una experiencia increíble. Y me estoy escuchando durmiendo. Yo bendigo a mi esposa porque ella es la que me escucha. Roncaba. Entonces este hermano me dice: pastor, le tengo una buena noticia, porque yo ya me estaba preocupando. Estábamos hablando de 4 días y 3 noches. Y yo, hermano, yo necesito descansar. Pastor, le tengo una noticia. Dios me sanó. Dios me hizo el milagro. No te puedo creer. Sí, ya no ronco. Dios me hizo el milagro. Yo, hermano, ¿usted está seguro de eso? Llegó la noche, hermano, y pues nada había cambiado. Nada. Y yo lo que pensé, dije, 3 noches así, yo me enfermo. Me tuve que ir a otra habitación. Al día siguiente le dije: hermano, en el nombre del Señor, yo te amo, pero por favor no digas que Dios te ha hecho un milagro, porque no lo ha hecho. ¿Me entiendes? No podemos decir Dios ha hecho un milagro cuando realmente no lo ha hecho. Si lo ha hecho, digámoslo. Si no lo ha hecho, no lo ha hecho. Los milagros son hechos para alabar a Dios y no para hacer quedar mal a Dios por algo que Él no ha hecho. Número 3, los milagros son hechos en el poder de Dios. Los milagros son hechos en el poder de Dios. Mira conmigo el versículo 11 en adelante. Dice: y teniendo asidos a Pedro y a Juan el cojo que había sido sanado, o sea, no se desprendía de ellos, todo el pueblo atónico concurrió a ellos al pórtico que se llama Salomón. Viendo esto, Pedro respondió al pueblo: varones israelitas. ¿Qué preguntó? ¿Lo tiene ahí? ¿Qué dice? ¿Por qué os maravilláis de esto? ¿O por qué ponéis los ojos en nosotros como si por nuestro poder o piedad hubiésemos hecho andar a este? ¿Lo ve? Hermano, lo que él está diciendo es muy simple. No pongan sus ojos en nosotros. Nosotros no lo hemos hecho. El que lo ha hecho es el Señor. Y el que lo ha hecho es el poder del Dios en la vida de esta persona. No lo hemos hecho por nuestro poder o por piedad. Y esto es importante, hermanos. ¿Por qué? Porque este era un retrato. Porque cuando Dios hace un milagro, no solamente queda ese milagro para bendecir a esa persona, sino que va más allá. Hay un propósito asombroso. El milagro físico fue un hecho, pero también fue una foto, un retrato, una parábola. Porque ese milagro va a dar un testimonio a la multitud. Ese milagro trajo a una multitud, y esa multitud estaba reunida no solamente para ver el milagro, sino para escuchar de aquel que hace milagros, Jesucristo el Señor. Ahí está el detalle. Y Pedro le ofreció a la multitud ese mensaje tan importante que produjo una gran maravilla. ¿Por qué? Tú puedes, escucha, tú y yo podemos ser sanados milagrosamente, físicamente, pero necesitamos una sanidad espiritual del alma y el corazón. ¿Sabes por qué? Porque es muy simple. Nuestros cuerpos pueden ser sanados ahora, pero eventualmente nos vamos a ¿qué?
a enfermar y vamos a tener que dejar esta vida. Pero lo más importante es la sanidad del alma y del espíritu. Hay hermanos que me dicen: pastor, venga al hospital, mi familiar está muriendo, ruegue por un milagro. Es una invitación hermosa y es una invitación bíblica. Luego lo vamos a ver. La Biblia dice: llamen a los ancianos y oren por los enfermos. Pero cuando yo voy yendo, me pregunto para mí: ¿esta persona ama a Jesús? ¿Esta persona es salva? Su familiar ha tomado el tiempo para hablarle de Jesucristo, hablarle de la vida eterna, hablarle que hay un infierno y hay un cielo. Le ha hablado sobre esto. Hermanos, con dolor en mi corazón, a veces uno llega muy tarde porque la persona ya perdió la conciencia, ya no te escucha, y solamente uno hace su mejor esfuerzo y le presenta el evangelio, pero uno no sabe si lo escuchó o no. La pregunta en mi corazón es: ¿por qué no se hizo antes presentarle el evangelio? Porque tarde o temprano vamos a morir, tarde o temprano nos vamos a enfermar. Pero ¿qué del alma y qué de la vida después de esta tierra? Hermanos, los milagros son hechos en el poder de Dios. Número 4, los milagros son hechos en el nombre de Jesús. Los milagros son hechos en el nombre de Jesús. Siga conmigo, dice el versículo 13: el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, el Dios de nuestros padres, ha glorificado a su Hijo Jesús. Ha glorificado a su Hijo Jesús, a quien vosotros entregáis y negasteis delante de Pilato, cuando él había resuelto ponerle en libertad. Verso 14: mas vosotros negasteis al santo y al justo y pedisteis que se os diese un homicida. ¿Está leyendo conmigo su Biblia? ¿Sí? Vamos al verso 14. Y mataste. Hermano, esa palabra es como una flecha al corazón. ¿Sabes qué? Pero le dicen: ustedes mataron. ¿A quién? Al autor de la vida. Al autor de la vida. A quien Dios, aleluya, ¿cuántos alaban? Ha resucitado de los muertos, de lo cual nosotros somos testigos. ¿De qué eran testigos? De la resurrección de Jesús. Cristo vive. ¿Cuántos dicen amén? Cristo vive. Y por la fe, ¿lo ve? Y por la fe en su nombre, a este que vosotros veis y conocéis, le ha confirmado su nombre, y la fe que es por él ha dado a esta completa sanidad. Subraye: completa sanidad. Lo que Dios hace, lo hace completo, ya lo vimos. En presencia de vosotros. Hermanos, la sanidad del hombre cojo es un poderoso recordatorio de que Jesús es la fuente de vida. ¿Amén? ¿Amén? Él es el creador de la vida. Él es el dador de la vida. Todo existe por Él y para Él, dice la palabra del Señor. Y aquí vemos que Él es glorificado. Y Pedro se refiere a Jesús como el siervo de Dios, porque la palabra de Dios, la promesa del Antiguo Testamento, anunciaba al siervo de Dios que vendría a servirnos. ¿Sabes qué? Jesús vino para servir y no para ser servidos, dice la palabra del Señor. Marcos capítulo 10, versículo 45. Porque ni aun el Hijo del Hombre vino para que le sirvan, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Es todo lo contrario a lo que nuestra sociedad nos predica y nos enseña. Tú tienes que ser el primero. Tú tienes que lograr que todos te sirvan. Si puedes pisarle la cabeza a los demás, hazlo. Tú tienes que subir y deja a los demás abajo. Tú estás llamado a que te sirvan, no a que tú estés sirviendo a los demás. Llega, ten el poder, ten la autoridad, sube, escala y logra las posiciones más altas. Jesús dice todo lo contrario. Jesús dice: tú quieres ser grande en el reino de Dios, ponte a servir a los demás. Si tú quieres ser grande en el reino de Dios, preocúpate por los demás. Preocúpate por las necesidades de los demás. Porque yo, siendo Jesús, vine a servir y no ser servido. Y sabes que cuando una persona, escucha, cuando un cristiano entiende cómo Jesucristo nos ha servido humildemente hasta la muerte y muerte de cruz, y cuando un cristiano ve aún lo que Cristo hace en este momento, porque iglesia, te voy a decir, Cristo nos sigue sirviendo, intercediendo por cada uno de nosotros delante de su Padre a favor de ti y de mí. Él es nuestro abogado defensor. ¿Cómo ahora yo no voy a servirle?
Como yo ahora, cuando yo escucho que en la iglesia necesitamos voluntarios para servir a los demás, me voy a resistir y voy a decir, lo siento, estoy viviendo en un tiempo de post-pandemia y no tengo tiempo para servir. Como si Cristo lo dio todo por ti, hasta la vida. Para que ahora nosotros empecemos a negociarle y decirle, no tengo tiempo, estoy muy ocupado. Que el Señor nos ayude, hermanos, porque cuando uno es llamado por Dios, salvado por Dios, le ha dado esperanza de vida eterna y le ha dado de su gracia, créame, no podemos resistirnos al servicio. Este milagro fue hecho en el nombre de Jesucristo y fueron hechos, dice, por la fe. Pedro reconoce que aún la fe que tiene es un don de Dios, es un don, es un regalo de Dios que él tiene, que el Señor le dio. Porque la Biblia lo dice así y para la gloria de Él. Pregunto, ¿podría Dios decidir hacer algo parecido hoy, hacer un milagro hoy? Están callados, ¿qué piensan? ¿Puede Dios hacer un milagro hoy extraordinario y maravilloso y que nos quedemos perplejos por lo que Dios puede hacer? Si usted cree que Dios puede hacer un milagro hoy, diga un fuerte amén. Pregunta, ¿usted necesita un milagro de Dios en su vida? ¿Usted necesita un milagro en su cuerpo? ¿Usted necesita una sanidad? Déjame decirte algo. Dios no ha cambiado. Y Dios sigue siendo el mismo ayer, hoy y siempre. Leyendo este pasaje a veces me pongo a pensar, ¿por qué no vemos más milagros? No es por Dios, es porque no está habiendo fe en cada uno de nuestros corazones. ¿Cuántos entienden lo que estoy diciendo? Fe de creer que Él es todopoderoso. Al final de cuentas, los dones están activos. ¿Quién ha dicho que un don de sanidad ya no está activo? La Biblia dice en 1 Corintios capítulo 12, de versículo 9 al 10, y lista aquí Pablo 3 dones juntos. Dice, a otros fe, le ha dado el don de fe por el mismo Espíritu, y a otros don de sanidades por el mismo Espíritu, a otros el hacer milagros. Están vigentes. Y quizás tú tengas ese don que Dios te lo dio, no para que tú digas yo tengo el don de sanidad, mírenme a mí, vengan a mí, ay Señor que nos reprenda si somos así, sino para usarlo para la gloria de Dios y con un propósito, como acá lo vemos, en el marco de la iglesia local, donde se deben desarrollar los dones, porque Dios nos dio los dones para edificar ¿qué? La iglesia. Y si hay alguien que está enfermo, ahí está escrito en Santiago capítulo 5, versículo 14 y 15. Santiago 5, 14 y 15. ¿Está alguno enfermo entre vosotros? Llame a los ancianos de la iglesia, a los pastores, a los ancianos, llámelos. Hermanos, a veces uno encuentra personas que te dicen, pastor, me voy de la iglesia. ¿Por qué se va de la iglesia? Porque usted no estuvo al lado de mi familiar que necesitaba oración. Pero hermana, yo no soy adivino. Me lo debió decir, me debió mandar un texto, un mensaje, una llamada. Uno a veces ni sabe. Hermano, si usted está enfermo, un familiar está enfermo, usted tiene a alguien en un hospital, busque el pastor, tome la iniciativa. No es que uno no quiera, al contrario, para eso hemos sido llamados. Se lo digo con mi corazón. Y dice aquí, y la oración de fe salvará al enfermo, y el Señor lo levantará, y si hubiera cometido pecados, le serán perdonados. Déjeme decirle algo, Dios siempre contesta nuestras oraciones. Si alguien quiere decir amén, yo le doy gracias. Él puede responder tu oración en este tiempo o puede responder nuestra oración al final de los tiempos, porque la Biblia dice que el Señor al final de los tiempos redimirá nuestros cuerpos y tendremos cuerpos incorruptibles y ya no habrá más enfermedades, ya no habrá más cáncer, ya no habrá más tinieblas, ya no habrá más lágrimas, ya no habrá más pérdidas, ya no habrá más contagios, ya no habrá más virus, ya no habrá nada de eso, porque el Señor ha prometido y Él cumplirá que resucitará nuestros cuerpos en el tiempo postrero y su cuerpo será distinto como el de Jesús. ¿Te imaginas ya no enfermarnos? Ya no llorar y sufrir, ya no tener ese padecimiento. Eso nos espera al final de los tiempos. Entonces, hermanos, el Señor aquí vemos que hace este milagro y eso me lleva al último punto. Los milagros son hechos para proclamar el evangelio. Los milagros son hechos, número 5, los milagros son hechos para proclamar
el evangelio. Siga leyendo conmigo la última parte. Dice el versículo 17 de Hechos capítulo 3. Mas ahora, hermanos, sé que por ignorancia lo habéis hecho, como también vuestros gobernantes. Pero Dios, diga Dios, ha cumplido así lo que había antes anunciado por boca de todos sus profetas. Todos sus profetas anunciaron con su boca que su Cristo había de padecer. Todos hablaron de Cristo, hablaron del Mesías. El verso 19, así que arrepentíos y convertíos para que sean ¿qué? Borrados vuestros pecados, para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio, y Él envía a Jesucristo que os fue antes anunciado. Estoy en el verso 21. A quien de cierto es necesario que el cielo reciba hasta los tiempos de la restauración de todas las cosas de que habló Dios por boca de sus santos profetas que han sido desde tiempos antiguos. Porque Moisés, escuche, porque Moisés dijo a los padres: el Señor vuestro Dios os levantará profeta de entre vuestros hermanos, como a mí, a él oiréis de todas las cosas que os hablé. Está hablando de Jesús, Moisés. Eso lo encuentra en Deuteronomio capítulo 18. Y toda alma que no oiga aquel profeta será desarraigada del pueblo. Y todos los profetas, desde Samuel en adelante, cuantos han hablado también han anunciado estos días: vosotros sois los hijos de los profetas y del pacto que Dios hizo con vuestros padres, diciendo a Abraham: en tu simiente serán benditas todas las familias de la tierra. Vamos a leer todos el último verso, el 26, ¿sí? 2, 3. A vosotros, primeramente, Dios, habiendo levantado a su Hijo, lo envió para que os bendijese, a fin de que cada uno se convirtiera de su maldad. Hermanos, Dios envió profetas para que anunciaran acerca del Mesías. Dios envió a todos. Dios envió a Moisés, y Moisés habló de Cristo, el último profeta. Y luego Dios envió ¿a quién? A Jesús, como el último profeta. Y cumplió lo que tenía que cumplir. En otras palabras, Él trajo la última palabra. La Biblia dice: todo se ha dicho. Cristo dijo en la cruz: consumado es. No esperemos más, ya todo se ha dicho. Cristo tuvo la última palabra y Él cumplió. Jesús es el último profeta. Él, a diferencia de los profetas, no dijo: yo les quiero hablar de la verdad. Él dijo: yo soy la verdad, yo soy el camino y yo soy la vida. Él no dijo: yo le voy a explicar el significado de las cosas. Él dijo: yo soy el significado de las cosas. El que tiene a Cristo tiene la vida, el que no tiene a Cristo no tiene nada. Así es. Ven a Cristo, no a una religión más, no a una denominación más. Ven a Cristo. Deja de mendigar y limosnar por un poco de atención y de cariño. En Cristo lo tienes todo. Sin Cristo no vas a tener nada, nada. Escucha. Ven a Cristo, ven a Él. Hermanos, Pedro dijo: Él es el autor de la vida. En Cristo tú puedes tener no solamente la vida física que tienes, sino puedes tener también la vida eterna, que es la más importante, porque esa vida es para siempre. Esta es muy corta. Prepárate para la eternidad. El que tiene a Cristo tiene vida eterna. Por eso le dijo Pedro en el verso 19: así que arrepentíos y convertíos. Arrepentíos, arrepiéntanse y conviértanse. La palabra arrepentirse ahora está muy fea, ¿verdad? Ay, arrepentirse, qué palabra tan dura, qué dura palabra. Hermanos, arrepentirse es una palabra linda. ¿Sabes qué significa arrepentirse? Cambiar mi manera de pensar y actuar. Que si antes yo vivía a espaldas a Dios y me estoy dando cuenta que estoy dando de golpes y mi vida no funciona y todo no funciona, pues yo tengo que arrepentirme de eso y entender que no puedo seguir así, llevando una vida que a las postres me va a llevar a la destrucción. Me arrepiento y creo. ¿Qué es creer? Creer es poner tu confianza en Cristo y en lo que Él ha hecho por ti, porque la Biblia dice que Él murió por nuestros pecados, por todos mis errores y fracasos, y los tuyos también. La Biblia dice que Él fue a la cruz y abrió sus brazos y dijo: es mejor que yo abra mis brazos y muera para que tú vayas al cielo.
Pero la muerte de Cristo en la cruz no es automática para todos. Se le ofrece a todos, pero solamente la reciben aquellos que creen en Él. ¿Has creído en Jesús? ¿Te has arrepentido de tus pecados de corazón? Y le has dicho: Jesús, perdóname, soy pecador. Ahora lo entiendo. Y ahora entiendo que mis pecados tenían que ser castigados. Porque tú no puedes dejar al pecador así. Hemos quebrantado tus normas, hemos quebrantado tu ley y estamos en contra de ti y hemos caminado en contra de ti. Pero ahora entiendo que alguien se me adelantó. Ahora entiendo que Cristo pagó por mis culpas. ¿Cómo puedo seguir frío y alejado de ti, Jesús, si tú me ofreces lo que más necesito? Quizás no me sane físicamente en esta tierra, quizás sí, quizás no. Pablo dijo: Señor, sáname de este aguijón. ¿Cuántas veces oró? 3 veces. Y Dios le dijo: no. Dios no siempre sana, pero cuando lo hace completo. ¿Cuántos alaban a Dios por eso? Pero más que la sanidad de tu cuerpo, está de por medio la sanidad de tu alma. Tu alma. Porque todos vamos a morir. Porque tarde o temprano todos vamos a dejar esta tierra. Mi pregunta para ti es: cuando te mueras, ¿a dónde irás? ¿A dónde? Pastor, si soy bueno, entonces Dios me dejará entrar al cielo. ¿Esa es tu convicción? ¿Estás dependiendo de lo bueno que seas? La Biblia dice que aún lo que hacemos son como trapos sucios delante de Dios. Estamos en deuda, como el cojo que no tenía, que era pobre. Esta es la buena noticia. Este es el evangelio de la palabra del Señor. Y para terminar, mira los beneficios de arrepentirse y de creer. Fíjate conmigo lo que dice en el verso 19. Así que arrepentidos y convertidos para que sean ¿qué? Borrados vuestros pecados, para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio, tiempos de paz. Tú que me estás viendo desde el otro lado, no es que a veces vamos de iglesia en iglesia, de religión en religión, buscando esa paz, esa tranquilidad, y siempre salimos decepcionados, porque solamente Cristo puede darte el verdadero reposo, porque Él es el único que murió en la cruz del Calvario por nuestros pecados. Dice el versículo 20: y Él envía a Jesucristo que os fue antes anunciados, a quien de cierto es necesario que el cielo reciba hasta los tiempos de la restauración de las cosas, de que habló Dios por boca de sus santos profetas, que ha sido desde tiempos antiguos. Él puede restaurar tu vida y empezarla de nuevo, borrón y cuenta nueva. ¿Cómo puede ser posible? En Cristo puede ser posible. ¿Por qué no vienes a Jesús y le dices: aquí está mi vida, Señor, perdóname por todos mis pecados, te pido, Señor, que tú me perdones, no tengo nada por ofrecerte, estoy como el paralítico, sin nada que darte, solo estoy en tus manos, ten misericordia y ten piedad de mí. Vamos a hacer una oración y vamos a decirle al Señor que le agradecemos por la salvación de nuestra alma. Amado Padre, gracias por tu Hijo, Espíritu Santo. ¿Cómo poder agradecerte? No hay nada en mí que hayas mirado para decir: me merezco.